Y si te dijera que hay mensajes que se predican hoy en Israel, ante los ojos del mundo, que tienen la apariencia de santidad, pero esconden en su interior el mismo veneno que Lucifer usó en el Edén. Y si descubrieras que, mientras multitudes aplauden, se emocionan, y hasta lloran frente a ceremonias que parecen bíblicas, ¿en realidad están siendo conducidas a un engaño profético sin precedentes? Este video no trata sobre curiosidades religiosas o debates teológicos superficiales. Se trata de vida o muerte eterna, porque lo que está en juego no es una mera interpretación, sino tu salvación ante Dios. El anticristo no surgirá con cuernos y tridente, sino con palabras dulces, gestos piadosos y señales que parecen apuntar a las Escrituras. El peligro es real, y millones ya están siendo seducidos. Israel, el corazón de la profecía, no es solo el escenario donde Dios cumple sus promesas, sino también el campo donde el enemigo siembra sus mayores distorsiones. No es casualidad que Jesús advirtiera en Mateo 24:24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán tan grandes señales y prodigios que, de ser posible, engañarían incluso a los escogidos. Esta advertencia no era solo para un futuro lejano, sino para el tiempo en que vivimos. El engaño tiene rostro religioso, voz solemne y hasta citas bíblicas. Lo que revelaremos aquí son 7 enseñanzas que parecen alineadas con la palabra, pero que, en la práctica, niegan al propio Cristo. Son enseñanzas que, si no se disciernen, abren el camino para la aceptación del anticristo, como Salvador en lugar de enemigo. Por eso, escucha con atención. Cada detalle puede ser la diferencia entre permanecer en la verdad o caer en el engaño final. Muchos preguntan, ¿pero cómo algo que habla de Dios puede ser obra del enemigo? La respuesta está en el principio del Edén. La serpiente no negó frontalmente la existencia de Dios, distorsionó su palabra. Génesis 3:1 muestra la estrategia. Es cierto que Dios dijo, el engaño nunca viene en forma pura de mentira, sino revestido de media verdad, y es exactamente así como el anticristo prepara su camino. Prepárate, porque la primera enseñanza parece, a primera vista, inofensiva, incluso inspiradora, pero detrás de ella se esconde una negación directa del sacrificio de la cruz. Prata enseñanza. La salvación está en el cumplimiento de la ley. Este es uno de los discursos más seductores propagados en Israel, parte de la reverencia legítima a la Torá, pero se transforma en una prisión espiritual cuando afirma que el cumplimiento de la ley es suficiente para garantizar la justificación ante Dios. Esta enseñanza resuena en prácticas rabínicas que presentan la obediencia minuciosa a los mandamientos como el camino principal de reconciliación. Parece bíblico, después de todo, la ley fue dada por el propio Dios. Pero aquí está el veneno. La salvación no está en la ley, sino en Cristo. El apóstol Pablo confronta esto en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. La enseñanza que exalta la ley como camino de salvación es, en la práctica, una negación del sacrificio del Cordero. Es como si la cruz fuera inútil, y el anticristo sabe muy bien que no hay estrategia más eficaz que desviar la atención del único Salvador hacia un sistema de reglas que, por más santo que parezca, no puede librar del pecado. Las consecuencias espirituales son devastadoras. Quien cree que puede salvarse por méritos personales, se vuelve orgulloso, ciego a la gracia y vulnerable a la voz del engañador. Es la misma lógica que Pablo denuncia en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. El peligro no es solo teórico, es eterno. Quien rechaza a Cristo como única justificación ya está, sin darse cuenta, aceptando el espíritu del anticristo. Y si piensas que esto es grave, prepárate, porque la próxima enseñanza va aún más profundo, tocando el núcleo de la identidad del propio Mesías. Segunda enseñanza. Jesús no es el Mesías, sino un profeta entre otros. Esta es quizás la enseñanza más antigua y persistente dentro de Israel.
y también la más destructiva. Se presenta con respeto, incluso con admiración por Jesús, reconociéndolo como un maestro sabio, profeta justo, hombre iluminado. Parece una forma de honrar su figura histórica. Pero lo que se niega aquí es precisamente lo que define la fe cristiana. Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo prometido, el Salvador del mundo. La propia Escritura ya anticipaba este espíritu de engaño. En 1 Juan 2:22 está escrito: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La enseñanza que reduce a Jesús a un simple profeta es, según la Biblia, la marca del espíritu del anticristo. Es la misma estrategia usada en varias religiones y sectas: honrar parcialmente para negar completamente. Las implicaciones espirituales son profundas. Si Jesús no es el Mesías, entonces su sangre no tiene poder, su resurrección no tiene validez, y su promesa de vida eterna no es más que una ilusión. Quien abraza esta idea está en la práctica preparando su corazón para recibir a otro Mesías, aquel que vendrá con señales y prodigios engañosos, prometiendo paz y seguridad, pero trayendo destrucción. Es exactamente sobre esto que Pablo advierte en 2 Tesalonicenses 2:9-10. La venida del inicuo es según la eficacia de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira, y con todo engaño de injusticia para los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Negar a Jesús como el Cristo abre la puerta para amar la mentira, y amar la mentira es lo que hará al mundo vulnerable al anticristo. Esta enseñanza, tan repetida y normalizada, parece inofensiva porque no ataca frontalmente, sino que solo rebaja la gloria de Jesús. Sin embargo, la consecuencia es la misma: vaciar el poder de la cruz y preparar el terreno para el falso Salvador. Pero si hasta aquí sentiste el peso del engaño, ten en cuenta que las próximas enseñanzas son aún más sutiles y, por lo tanto, aún más peligrosas. La tercera enseñanza parece hablar de esperanza, pero esconde una trampa espiritual que ha engañado no solo a judíos, sino también a millones de cristianos en todo el mundo. Tercera enseñanza: el Mesías vendrá para establecer paz política en Israel. Pocos discursos suenan tan atractivos como este. Después de todo, ¿quién no desea la paz? El pueblo judío, marcado por siglos de persecución, guerras y exilio, sueña con el día en que Jerusalén no escuche más el sonido de bombas, sino de niños jugando en seguridad. Ese anhelo es legítimo. Sin embargo, el engaño comienza cuando líderes religiosos enseñan que el Mesías será aquel que finalmente traerá estabilidad política y prosperidad nacional a Israel. Esta enseñanza es peligrosa porque se apoya en expectativas mesiánicas históricas, pero ignora el corazón del Evangelio. Jesús declaró en Juan 18:36: «Mi reino no es de este mundo». No vino como general o diplomático, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reducir al Mesías a un gobernante político es negar su misión redentora. El profeta Daniel ya advertía que habría un gobernante engañador que firmaría un pacto de paz. Daniel 9:27 dice: «Y él confirmará el pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». Este texto apunta al anticristo, no a Cristo. Cuando multitudes en Israel y en el mundo clamen por paz y aplaudan al líder que prometa seguridad, estarán, sin darse cuenta, recibiendo al impostor. El problema no es desear la paz, sino confundir quién puede ofrecerla. Isaías 9:6 llama a Jesús príncipe de paz, pero su paz no depende de tratados políticos. Es una paz que reconcilia al hombre con Dios y que ni las guerras ni las persecuciones pueden robar. La enseñanza que espera un Mesías político no solo distorsiona la Escritura, sino que prepara el corazón para aceptar al anticristo como libertador. Y aquí está el suspenso. Si crees que un Mesías político es peligroso, espera a conocer la próxima enseñanza, que manipula incluso la palabra de Dios para justificar su mentira. Cuarta enseñanza: el tercer templo será el centro de la presencia de Dios. La expectativa por la reconstrucción del templo en Jerusalén crece cada año. Institutos religiosos ya preparan utensilios,
sacerdotes entrenan rituales, e incluso la creación de la novilla roja está siendo seguida con fervor. Muchos creen que cuando el templo sea reconstruido, la gloria de Dios volverá a habitar físicamente entre los hombres. Parece bíblico. Después de todo, Dios realmente se manifestó en el tabernáculo y en el templo de Salomón. Pero la verdad es que la Escritura apunta a otra realidad. El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Después de la muerte y resurrección de Cristo, la presencia de Dios ya no está restringida a edificios hechos por manos humanas. Hechos 7:48 confirma, el Altísimo no habita en templos hechos por manos de hombres. La trampa de esta enseñanza es transformar piedras en ídolos, desviando la atención de la verdadera morada del Espíritu, el corazón regenerado. Es justamente en el tercer templo donde, según la profecía, el anticristo se sentará, declarándose Dios. 2 Tesalonicenses 2:4 afirma, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, la enseñanza que coloca al templo como el centro de la presencia divina no solo contradice el Evangelio, sino que pavimenta el camino para el trono del anticristo. La consecuencia espiritual es clara. En lugar de buscar a Cristo vivo, muchos buscarán señales en piedras muertas, y cuando el impostor se manifieste allí, creerán estar ante la propia gloria de Dios. Pero si esto ya suena alarmante, la próxima enseñanza revela una manipulación aún más sutil, usar el propio Antiguo Testamento como justificación para negar la nueva alianza. Cinca enseñanza. Los sacrificios de la antigua alianza siguen siendo válidos. Pocos símbolos tienen tanto peso como el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. La sangre derramada en el altar era señal de la seriedad del pecado y de la necesidad de expiación. Hoy en Israel crece el movimiento que defiende la reanudación de estos sacrificios como práctica de reconciliación con Dios. Parece coherente con la tradición bíblica, pero en la práctica es una negación directa del sacrificio perfecto de Cristo. El libro de Hebreos es categórico. Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y más adelante, en Hebreos 10:10, en esa voluntad fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Jesús no necesita repetirse, es único, suficiente y eterno. Volver a ofrecer sacrificios es declarar, aunque sea indirectamente, que la cruz no es suficiente. Es abrir espacio para un sistema religioso que hace sombra al verdadero Cordero. Esta práctica no solo distorsiona la fe, sino que crea un terreno fértil para que el anticristo se presente como el líder que restaurará los rituales originales de Israel. Las consecuencias espirituales son devastadoras. Hebreos 10:29 hace una advertencia solemne. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por profano el sangre del pacto con que fue santificado, e haga agravio al Espíritu de la gracia? La reanudación de los sacrificios, aunque parezca celo, es una afrenta a la sangre de Cristo. Esta enseñanza, por más religiosa que parezca, no es reverencia, sino rebeldía. No apunta a la redención, sino a la idolatría de prácticas muertas. Y aquí está el punto crítico. El sistema sacrificial será uno de los pilares usados para legitimar el gobierno del anticristo, que se presentará como aquel que restaura la pureza de la antigua fe. Y si crees que ya has visto el colmo del engaño, ten en cuenta que las últimas dos enseñanzas son aún más letales, porque tocan directamente la identidad espiritual del pueblo y el propio evangelio predicado entre las naciones. No solo distorsionan la verdad, sino que intentan borrar completamente la obra de la cruz. Prepárate, porque la próxima enseñanza es quizás la más seductora de todas, un discurso que se viste con la apariencia de inclusión y esperanza, pero que en la práctica lleva a millones al abismo. La última y más mortal enseñanza es la de la relativización. Todas las creencias llevan a Dios. Parece inclusión, pero es negación de la cruz. Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
El anticristo usará esta falsa paz para unir religiones bajo su bandera. La verdad es dura. Sin Cristo no hay salvación. Permanece firme en la palabra. Ora por discernimiento y no te dejes engañar. Pregúntate, ¿será que ya sigues alguna de estas falsas enseñanzas?